Continuamos aquí la mañana con Dari. En este momento recibimos de manera muy grata al doctor Zenén Cava, presidente del Colegio Médico Dominicano. Bienvenido y buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Buenos días, queridos amigos, don Dari, Danilza, Luis José. De verdad, un verdadero placer compartir con ustedes esta mañana. Bienvenido, doctor. Y a nosotros Doctor, también. el El tema que yo planteé ahorita, también él tiene capacidad para hablar de Sí, eso. no, don Zenén puede hablar. No lo dejes también porque no me dejaste conversar. Puede hablar de todos esos ¿Entiendes? temas. No dejaste conversar. Aunque usted dice que yo lo tengo bocoteando. Sí, porque yo hablaba también de una cosa, de una comparación, pero... Ah, está el hombre, bien. el hombre No, Zenén tiene una particularidad que además de médico, como que trabaja, ha trabajado mucho en parte de la sociología. Es un del pensador. dominicano, claro No, es que un sí. es un Pensador dominicano. Él le pega todo. Doctor, el tema de las ARS. Hubo recientemente una marcha en la cual se exigían una serie de puntos. Si pudiéramos poner en contexto Exactamente. a la población con relación a esa exigencia que hace el Colegio Médico Dominicano. Ciertamente, siempre me gusta contextualizar, porque es un tema como que la gente nunca lo entiende bien. ¿Cuándo nacen las ARS y producto de qué nacen las ARS y las AFP? Son dos empresas. No nacen ni siquiera en República Dominicana, nacen en esa América Austral. Nacen allá por los 80, en los albores, en la Chile. En Chile. En Chile. Alrededor de unos 9 años del golpe de Estado Allende, se inaugura en los albores de los 70 una nueva forma de gestionar, del gran capital mundial gestionar el mundo. Quedaba atrás entonces el llamado estado de bienestar keynesiano, mediante el cual el Estado asumía los compromisos con todos aquellos tipos de servicios y atribuciones y compromisos sociales, como era la educación, como era la salud, la provisión de agua. El gobierno de Pinochet. Sí, por allá comenzó con los llamados Chicago Boys. Milton Friedman, George Stigler, no George Stiglitz, que este es diferente, este es el premio mundial que critica el neoliberalismo. Aquel era George Stigler. Sobre todo Milton Friedman y Stigler eran los Chicago Boys. Ellos inauguran esa forma mediante el cual descuasan el Que Estado. eran Chicago Boys porque provenían de la escuela, Unidos, venían de la Escuela de Economía de Américas. Chicago, de la Universidad de Chicago. A República Dominicana llegó tarde, como decía Bosch, nosotros vivimos en una eterna disritmia histórica. Aquí pasamos por esa década perdida de los 80, que todos lo recuerdan, con el Fondo Monetario, de mano del gobierno de Salvador, una época muy difícil, esos 4 años después de Balaguer, y en los 90, Altagracia Guzmán Marcelino, la que fue secretaria de Salud Pública y presidenta del Colegio Médico, inaugura su gestión, que era de 1 año, de la antigua AMD, con una huelga de 5 meses. A Balaguer. A Balaguer. Claro, fue a Balaguer. A un Balaguer recién comenzando su segundo periodo en aquella época. Eran los tiempos de que se vaya ya. Ustedes lo recuerdan, el PLD rabioso, porque le habían escamoteado su triunfo. Bueno, pues Balaguer responde con una Comisión Nacional de Salud, que por primera vez ya no estaba integrada por médicos del gobierno y médicos de la asociación. En esa Comisión Nacional de Salud, por primera vez, aparecen personeros del Banco Interamericano de Desarrollo. Dentro de la comisión. Sí, sí. Ellos, Balaguer los llamó, y Balaguer que no era, se puede decir que Balaguer no era neoliberal, pero por presiones, ellos intervinieron ahí. ¿De qué se trataba? De comenzar a introducir en la salud una visión rentista, mercantilista, de pasar al mercado de la oferta y la demanda. Eso no aconteció en el gobierno de Balaguer. En el 96, esa Comisión Nacional de Salud, asumida de manera muy entusiasta, ustedes lo recuerdan, el famoso grupo Triálogo, donde estaba Andy Dawager, José Israel Cuello, esa gente. Publican el libro Salud, una visión de futuro, donde le entran sin contemplación al viejo modelo que descansaba en el Código Trujillo de Salud. Pero tampoco ese gobierno del nuevo camino, que era ya el de Leonel, logra
consolidar una propuesta de ley de seguridad social. Es en el gobierno de Hipólito, a principios, 2001. 2002, por ahí. En el 2001, cuando esos sectores se articulan y definitivamente logran un proyecto que lo intentan imponer a sangre y fuego. El 8 de marzo se promulga la Ley General de Salud, la 4201, montada sobre esa cresta neoliberal aquí. El BID contribuyó aportando más de 200 millones de pesos en aquel tiempo para construir la llamada Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud, felizmente 2001, desaparecida, la CERS, que la dirigió hasta Salazar, y entre otros la dirigieron. Bueno, pues la CERS se encargó de impulsar, de dar dinero a dos manos por atrás para que se promulgaran esas dos leyes, sobre todo en el Senado y en el liderazgo. Eso surgió fuertemente. Sí. La ley esa ley marco 4201, Ley General de Salud, pasó sin problemas, sin trauma. Pero cuando quisieron poner la Ley de Seguridad Social 8701, hubo serios enfrentamientos entre el Colegio Médico y la sociedad, tal como acontece ahora, y los banqueros, sobre todo el sector financiero, que es el que está detrás de todo este armazón neoliberal. Bueno, ustedes recuerdan que el Colegio Médico fue tiroteado el día 12 de febrero del 2021 por las tropas de Candelier. A mí me descargaron una escopeta donde la espalda pierde su honorable nombre. Una escopeta descargada, eso está, porque el periódico de la época, los tabloides de la tarde, el Nacional, porque en ese tiempo estaba Última Hora también, pero el Nacional resalta. Y todavía yo tengo los pantalones, y más que los pantalones, tengo un lado de los glúteos ibizados. Huelga sí cogimos, así sí, me acuerdo sí, yo. tú eras protagonista de excepción, te recuerdo perfectamente, sí. Era una agitadora ella entonces. Ella estaba ahí con Waldo y conmigo en todo. Yo te recuerdo en la cabeza del puente. Pero participaba. En la cabeza del puente, donde él señala esa situación, a mí me cayó una bomba lacrimógena y yo fui a parar justo en medio del puente, sin poder mirar nada. Y fue ese nen que me sacó del medio, porque si no me iba a batear una guagua. Sí, es verdad. Mira, entonces, ya concluyendo, puntualizando, ese modelo se inauguró desde el punto de vista de la seguridad social. Seguridad quiere decir que la propia sociedad asuma las situaciones de vulnerabilidad en que un ser humano puede caer. ¿Cuáles son? La enfermedad, que te enferme. Para eso la ley contempla el seguro familiar de salud, contempla también seguridad en tu trabajo, que es lo que se llamaba riesgos laborales, que ahora le llaman eufemísticamente IDOPRIL, que es la misma estafa, porque yo, que tuve 3 meses en la Plaza de la Salud, 2 meses y pico, 15 días en el centro médico UCE con COVID, que por un poco me voy, a mí me negaron toda prestación. Sí, ese IDOPRIL, a mí y a muchísimos, a decenas de gente, es una estafa, como es la seguridad social. Y la otra parte es la parte previsional, o pensiones, como se le conoce muy bien en la jerigonza que usamos nosotros. Es decir, pensiones, seguro familiar de salud y riesgo laboral. Esas son las 3 partes de la seguridad social. No comenzó por la situación que más afecta a un ser humano, que es la salud. Comenzó por las pensiones, porque los bancos necesitaban asegurar un buen colchón financiero. Ese colchón financiero en el día de hoy cuenta con 895 mil millones de pesos. Eso es mucho dinero. Casi el 9% del PIB. Mucho dinero, demasiado dinero. ¿Y cómo se han agenciado este dinero? Bueno, con complicidad oficial. Le quitaban hasta hace poco a ustedes y a mí, de nuestra AFP, nos quitaban un 30% de que para cuidarnos nuestro dinero, cuando lo que sucede en la vida real con la banca comercial es que por tú tener tu dinero ahí te pagan, te quitan, pero es parte de la estafa neoliberal. Y te quitaban un 5% también por vigilarte las inversiones.
hubo un escarceo y supuestamente eso lo quitaron, pero ahora le pusieron 1.5 de ese fondo de 895,000 pesos. Eso significa que en los próximos 7, 8 años esa gente van a tener, sin dar ni siquiera un golpe de tambora, no 368,000 millones de pesos, solamente por concepto de pensiones. Vámonos con eso es las pensiones. Lo otro es el seguro familiar de salud. Salió más tarde, salió en el 2007, de manera que tiene 15 años. Mediante el seguro familiar de salud nacen las llamadas administradoras de riesgo de la salud. Ustedes se dan cuenta que son unos nombres con una retórica muy sonora, porque ni administran riesgo ni administran salud. Administran dinero. Administran dinero. Entonces, viene a ser que esta manera mediante la cual el capital se ha inventado con la complicidad de los estados, esta manera de descuasar al Estado y ellos venir como salvadores, como intermediación, sin ser necesario, porque ¿quién dijo que los dominicanos no teníamos salud antes de esto aparecer? ¿Quién dijo que el Estado y las empresas no pensionaban a nadie antes de esta gente intermediar? Esto ha sido una suerte de asalto a la ingenuidad de la gente con la complicidad de gobiernos, que lo pluralizo, y de legisladores. Entonces, son socios muchos de ellos. Sí, claro, por Dios, sí, son socios. Son socios y viene a ser que parte de los estafados no solamente son los casi 12 millones de dominicanos, son también los prestadores, en este caso, que son los médicos. Tenemos 43,000 médicos, que es el universo general de médicos en el país. De esos 43,000, hay 12,000 que trabajan en el ejercicio privado, 12,000. Esos son los datos de la CISALRIL. Hay una buena parte, 20,000, que nada más trabajan en el ejercicio público y el resto son desempleados o fallecidos o que no viven en el país, más de 10,000. Estos 12,000 médicos han mantenido una protesta constante contra este modelo de administración de riesgo de la salud, que ni administran riesgo ni administran salud. Viene a ser que esas protestas suceden porque de lo que paga una persona de su póliza para estar asegurado, que son cerca de 1.300, esta persona, sin dar un golpe, se agencian casi el 95% de todo. Pero no conforme con eso, en su lógica proverbial, es la pala, hacer así, y si queda algo, quitártelo. Por eso se han inventado una serie de estrategias como las glosas médicas. Mediante las glosas médicas, usted, por ejemplo, hace un récord y escribe esa bala con S, y ese récord, olvídate, que está glosado. No le puso el teléfono. No te lo van a pagar. No lo pusiste con Z. Entonces, o hacen, o ponen las órdenes médicas de hoy. Y, por ejemplo, 7 de julio del 2022, se le olvidó a los 2-7 ponerle las rayitas. Está glosado. Y por eso ya no usted olvídese que no se lo pagan. No te lo pagan. Igualmente, estas personas se han arrogado el derecho criminal. Ojalá me estén viendo los líderes. Señores, ¿cómo es posible que estas ARS le nieguen? Porque yo lo he visto como médico. Yo he despachado de mi consulta pacientes, ya he entrado en edad, con las presiones en 200. Lo mando a la farmacia y le dicen, no, ese medicamento no te lo cubrimos. No te lo cubre. O ese médico no trabaja con este seguro. Seguro, así es. O, mire, escribió ese medicamento mal. Y ese señor, si no tiene el dinero, como hace el 45%, la gente gasta de su dinero 45 a 50, ese señor se muere. ¿Dónde está? Eso debe ser regulado por el Consejo Nacional. Eso debe ser regulado por la CISA. Por la CISA. ¿Cuál es la realidad hoy en día? Que es un, miren, es un entente de complicidades.
porque el sistema se hizo para que se protegieran entre todos. Fíjese si es tan así, que esa marcha enorme que hicimos, de más de casi 7,000 personas, no la registró ninguno de los medios tradicionales de comunicación. Usted lo veía al lado de las esquelas mortuorias, por allá atrás, una foto chiquita, porque son los mismos dueños. Es tan así que ni siquiera del Consejo de la Seguridad Social bajaron como es el protocolo. Como el Palacio es el ejemplo. Cuando usted hace una marcha, ellos mandan, aunque sea los conserjes, que dicen que suban, que tú llevas un papel ahí que también es protocolar. Pero es el gesto. Antes se le recibía. Pero el Consejo Nacional de la Seguridad Social no nos recibió. Nos cerraron la puerta. ¿Los tienen como unos delincuentes ustedes? Sí. Yo creo que la tendencia futura va a ser esa. Sí. A satanizarnos, a ningunearnos, y a matar a execrarnos, a cosificarnos. Y yo no dudo que nos agredan. Sí, agredan. Pero yo soy un sobreviviente de COVID. Yo tengo, ya mi suerte está echada frente al Rodan. Que hagan lo que tengan que hacer, pero yo voy a hacer también lo que tengo que hacer. ¿Qué va a hacer el Colegio Médico entonces lo adelante? El Colegio Médico hoy tiene un encuentro con toda esa sociedad civil, porque nos hemos dado cuenta que los médicos solos no somos como aquella golondrina solitaria que no hacen verano. Este es un problema que le atañe a los 11 y pico de millones de dominicanos. A ustedes 3 le atañe, porque ustedes en algún momento han sufrido en carne propia la situación de esta seguridad social, que ni es segura y mucho menos social, pero ustedes todavía son personas relativamente jóvenes. Ustedes saben qué le va a pasar cuando llegue el momento, la hora de pensionarse, que apenas le va a tocar el 22% del salario que ustedes tienen. El 22%, eso está establecido con estudios actuariales. Matías Bosch lo tiene y lo desglosa perfecto. Le va a tocar. Yo no sé si aquí se va a armar una guerra cuando en medio de 7 a 8 años que ya viene el gran grueso de pensionados de la Seguridad Social, le salgan con el 22% de... Si usted gana 20,000, imagínese el 22% de 20,000, 3,000 y pico de pesos. Bueno. Hacia allá se dirige esta estafa. Esto es una estafa. ¿Qué proponemos nosotros? Que el Estado asuma la salud. Este es de los pocos países, señores, era Chile y Colombia. Este modelo que se inauguró en el 2001, abrevó, copió, tomó del modelo chileno neoliberal y del modelo colombiano. ¿Qué ha pasado en esos dos países? En esos dos países, un muchacho joven llamado Gabriel Boric y en el otro, Gustavo Petro, porque la gente se hartó. Y nosotros estamos en una situación de hartazgo ya. Esa marcha multitudinaria, un miércoles, día de trabajo, les dice a ustedes que hay hartazgo, que hay cansancio, que hay fatiga y que hay una decisión ya de marchar contra ella. Hoy nos vamos a reunir, vamos a ver qué nuevas estrategias. Hay algunas que dicen que marchemos en el norte, en el este, en el sur y luego una gran marcha hacia el Congreso. El preocupante tema de la salud mental en República Dominicana, desde el punto de vista del Colegio Médico, partiendo de la falta o ausencia de ese servicio de salud, pudiéramos decir, que de manera eficiente, que las familias dominicanas puedan acceder. ¿Qué pasa con la salud mental en República Dominicana desde el punto de vista de la previsión que debe tener el Estado de todas las enfermedades o condiciones de salud? Mire, el enfermo mental tradicionalmente ha sido execrado casi en todas las culturas. Se le aísla, se le margina. Y los dominicanos, tan solidarios en muchos aspectos, no fuimos la excepción. Le construyeron un hospital lejísimo para que no estorbaran en el medio. Todos saben, ¿no? El hospital que se construyó en la comunidad de Pedro Brán, el 28. Recordamos un libro muy... Cuando los jóvenes leían. Sí, cuando leían, sí. El libro de Saglul, 1500 locos, sí, de lo que se pasaba en el hospital de Pedro Brán y en el de Nigo también, que fue en principio. Viene a ser que nuevas modalidades de intervenir en crisis mentales incorporaron muchas de esas unidades a los hospitales. El hospital se llevaba, se atendía, se les resolvía la crisis
y se egresaba a la comunidad. Pero ¿qué acontece? Que parece o son esas unidades insuficientes o, a pesar de ser suficientes, no se tienen los insumos. Ahí vimos cómo una persona, por politiquería barata, la sacaron de uno de los programas más exitosos que se habían tenido con los pacientes psiquiátricos. Lo votaron. Dicen ellos ahora, eufemísticamente le llaman desvinculados. Mire, a usted lo votan, a usted lo cancelan. Que suene feo, porque cuando usted lo suspendan, a usted lo desvinculan o lo cancelan o lo votan, usted va a pasar trabajo a la sociedad. No es con un nombre bonito o un nombre feo que eso va a cambiar. Nosotros creemos como colegio médico que ciertamente lo que no hay es un interés oficial. Lo que no hay es una asunción de compromiso político sanitario con el paciente con problemas mentales. A los pacientes con problemas mentales en países más desarrollados desde el punto de vista sanitario, esos pacientes, el Estado los asume si son muy pobres. Le tiene al día en términos de los medicamentos que debe de usar, y si hay que ingresarlo por alguna crisis los asume y lo egresa y le da seguimiento. Aquí el enfermo mental, lamentablemente, en la lógica de este capitalismo desalmado y criminal, es un estorbo. Es un estorbo y nos estorba a todos nosotros cuando vemos a uno de estos pacientes descompensado en las calles, andando en harapos, andando desnudos, volteando tanque, algunos con una conducta hasta agresiva. ¿Qué le dice eso? Hay un descuido oficial. Hay un descuido oficial. Pero hay descuido con lo que supuestamente nos sentimos cuerdos. No lo va a ver con estos pacientes. El mundo, dentro de su complejidad cultural, cada día se nota una presencia, porque antes las sociedades lo ocultaban, se lo llevaban a los manicomios, que eran suerte también como de leprocomio. Eran personas que se aislaban. La familia a los pacientes con problemas mentales lo trancaban antes, cuando la era, a esos pacientes se les dejaban en la casa, le metían un pie en una trampa que se hacía en el suelo con unas maderas que le decían cepo. Ponían a los, no lo quiero decir despectivamente, pero decían, pongan el loco en un cepo. Y ese loco lo tenían en el patio, en la situación de atrás, escondido. Luego llegaron los manicomios, ahora llegaron los hospitales que son de que más modernos, que más lo entregan, pero ahora es que se ve pacientes con trastornos mentales en las calles. ¿Qué le dice eso? Hay un fracaso. Hay un fracaso de la política oficial con estos pacientes. Y es que el neoliberalismo solamente se enfoca en aquello que le puede dejar dinero. Y lamentablemente la salud de esos tipos de pacientes lo que le genera es, le enrostra a ellos su ineficacia. Doctor. Cuidado, Luis. No. No, cuidado. No, es natural. Ya comienza. Se decía o se dice que Moca, una ciudad progresista, donde se da la mejor yuca de República Dominicana y municipio muy importante ya, es la máquina, es la fábrica de medicina falsa. Se dice. Sí, era la Meca. Era la Meca. Yo le pregunto, no es un crimen, no es un asesinato, no es un homicidio, no es un robo, falsificar medicina para echándole polvo adentro o echándole aspirina para un producto de presión alta, y tú te tomas una cosa, resulta que no es de presión alta nada, porque lo que tiene adentro es un poco de polvo de aspirina, y eso se llama asesinato. Sigue aquí falsificando medicina. Esa es una pregunta que voy a dar en el aire. 2, ¿por qué están quebrando las clínicas? 3, Ya me quedó un minuto, Luis, ya. un minuto, ¿por qué están quebrando las clínicas? 3, ¿por qué no bajan la gasolina? Y 4, ¿por qué no le suben la tarifa
a los centros médicos que tienen 12 años con la misma tarifa. Bueno, Pero si no dio tiempo, no dio tiempo. Senen va a tener que volver para Bueno, que vuelva. esa pregunta. Bueno, vamos a ver hasta dónde me da tiempo, ustedes me cortan. Sí. Lo que le quería decir, el problema de los medicamentos falsificados es un problema muy serio, y es un problema que hay que tipificarlo como criminal. Criminal. Nosotros recordamos en uno de los gobiernos del PLD que en el Mocoso Puello, el director, el Ministerio de Salud Pública compró unos medicamentos y eran falsificados, eran unos medicamentos que se utilizaban para estas personas que se envenenaban con trepacitos, y habían otros, no recuerdo para qué era que lo usábamos. El hecho es que cuando tú usas ese medicamento el paciente mejora, pero estos terminaban muriéndose más rápido. Bueno, sirvió de nada. Luego se descubrió que era una persona que vivía por ahí, por Arroyo Hondo, que falsificaba, que fue hecha presa y todo, pero al poco tiempo fue liberado porque esta gente manejan gruesas cantidades de dinero, y después que se tiene más conocimiento de los mecanismos de la falsificación, y no tengo nada contra los chinos, jamás, lo admiro muchísimo, pero son estrellas en eso de falsificar. Ya Moca no es la Meca. Ya Usted lo encuentra en la capital y en todos los lados. Con respecto a la clínica, hay más de 12 clínicas quebradas. Sencillamente porque en la lógica neoliberal todo es para usted y nada para el otro. Esa es la lógica neoliberal. Póngame al doctor ahí, porque después que pase la reunión para la próxima invitación y ciertamente especial. entonces el Darío Contreras hay que cerrarlo, como dijo el médico por ahí. Ahí lo que hay que llegar es acuerdo. La situación del Darío Contreras es muy compleja, porque muchos de esos médicos, además de ejercer, son empresarios. Venden equipos de osteosíntesis afuera. Es una situación muy compleja que hay que meterle. Ahí está el cartel también. Ahí está el cartel también. Doctor, muchas gracias. A ustedes. Póngamelo ahí el doctor para la próxima, después de la reunión. El doctor lo es difícil. ¿Es difícil? Sí. No, ya no es difícil, lo estoy Porque- invitando yo. Está ocupado No, lo estoy siempre. invitando yo. La Está próxima. ocupado constantemente en esa labor de Lo vemos proteger pronto, no se preocupe. Lo vemos pronto. Ustedes saben que los diarios al médico nos han dominicano. sacado. Entonces, Bueno, pues este aprovechen programa aquí. afortunadamente no lo pueden cerrar. No, aproveche y venga aquí. Gracias, doctor. Ok, a ustedes. A usted agradecer por la jornada de hoy, agradecer la audiencia y nos vemos mañana en una nueva entrega de La Mañana con Darío. Bye bye.